Continuando con los ejercicios de la ley de Dalton en los gases ideales, a continuación resolveremos el siguiente problema. En este ejercicio se puede observar que este gas es recogido sobre agua y a su vez es capturado por este recipiente invertido. Para mayor detalle, haremos lectura del problema. Una mezcla de helio y neón gaseosos se recolectó sobre agua a 28 grados Celsius y una presión de 745 milímetros de mercurio. Si la presión parcial del helio es de 368 milímetros de mercurio, ¿cuál es la presión parcial del neón? También nos dan como dato la presión del vapor de agua a 28 grados Celsius, en este caso de 28,3 milímetros de mercurio. Como nos indica el problema, se trata de una mezcla de helio y neón. Anotamos la mezcla de gas. El mismo es recolectado sobre agua, es decir, el gas burbujea en el agua y es capturado en este recipiente. También es importante señalar que el agua, a diferentes temperaturas, se transforma desde la fase líquida a la fase de vapor, generando de esa manera la denominada presión de vapor. Los datos de la presión de vapor generalmente se las puede encontrar en tablas de la bibliografía recomendada. Continuando con el problema, primeramente registraremos los datos. En este caso, la temperatura a la que se lleva el proceso es de 28 grados Celsius. Anotamos la temperatura y también indica que la mezcla de gases tiene una presión de 745 milímetros de mercurio. Es decir, que la presión en este sistema, denominado presión total, es igual a 745 milímetros de mercurio. También nos indica que la presión parcial del helio es de 368. Anotamos la presión parcial del helio. Y la tarea consiste en hallar la presión parcial del neón. Por otro lado, se tiene que la presión de vapor a esta temperatura es de 28,3. Entonces, si recordamos los conceptos aprendidos en la ley de Dalton, llegamos a la siguiente conclusión, que la presión total de la mezcla es igual a la suma de las presiones parciales de cada componente. En este caso, la presión del helio más la presión del neón y por último, la presión del vapor del agua. Viendo que las condiciones se mantienen constantes, es posible aplicar esta ecuación para nuestro proceso. Siendo la presión del neón la incógnita, es necesario la presión total del gas, que es un dato conocido. También se requiere la presión del helio, y observando los datos, es un dato que nos ofrece el problema. Del mismo modo se requiere la presión del vapor. También es un dato conocido. Por lo tanto, solo es cuestión de despejar la ecuación y reemplazar los valores. Despejamos la presión del neón y este es igual a la presión total menos la presión del helio
y la presión del vapor. Reemplazando los valores tenemos que la presión del neón es igual a la presión total de 745 menos la presión del helio de 368. Y a continuación restamos la presión del vapor de 28,3. Dando como resultado la presión del neón igual a 349 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión del neón bajo estas condiciones es igual a esta cantidad. Invitamos a ver el siguiente video donde calcularemos las presiones parciales de cada componente de esta mezcla, donde solamente se tienen los datos de la cantidad de moles de cada componente y la presión de la mezcla.